Yo soy Raquel, pertenezco a la Iglesia Bautistación de Veracruz y el día de hoy tengo la oportunidad de compartir con todos ustedes el devocional número 30. Este se titula Enciende tu voluntad cada día. Voluntad se puede definir como el deseo de hacer algo, y tener fuerza de voluntad es hacer todo lo necesario para cumplir ese deseo. Por ejemplo, sabemos que para aprobar los exámenes debemos estudiar. Quizá lo más fácil y divertido sería salir de fiesta. Pero si realmente queremos conseguir una buena nota, entonces deberemos sacrificar algo de tiempo para obtener la recompensa. ¿O qué tal si quisiéramos correr un maratón? Entonces deberemos tener la fuerza de voluntad para ir a entrenar durante semanas. Y luego, el día de la carrera, deberemos dar nuestro máximo esfuerzo para llegar a la meta. Así que, para vivir y realizar una revolución fundamental, necesitamos voluntad. Entremos en contexto. Acab fue el más perverso de todos los reyes de Israel. Su esposa era Jezabel, hija del sacerdote y rey pagano de Sidón. Acab se había entregado a servir a los ídolos de su esposa. Así que la adoración a Baal se daba en todo Israel a causa del rey. Y debido a esta situación, el profeta Elías se presentó ante el rey y retó a los 450 profetas de Baal, juntamente con todo el pueblo, para que cada bando clamara y entonces se manifestara quién será el verdadero Dios. Ahora leamos en Primero de Reyes, capítulo 18, de los versículos 17 al 39. Aquí se narra el enfrentamiento de Elías con los profetas de Baal y Acera. Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo: ¿Eres tú perturbador de Israel? Y él le respondió: Yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Entonces Elías dijo al pueblo: Solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Que nos den pues 2 novillos, que escojan un novillo para ellos y lo despedacen, y lo coloquen sobre la leña, pero no le pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro novillo, y lo colocaré sobre la leña, y no le pondré fuego. Entonces invocad el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo: La idea es buena. Y Elías dijo a los profetas de Baal: Escoged un novillo para vosotros y preparadlo primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestro Dios, pero no le pongáis fuego. Entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz, ni nadie respondió, y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Y sucedió que ya al mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía: Clamad en voz alta, pues es un Dios. Tal vez estará meditando o se habrá desviado, o estará de viaje. Quizá esté dormido y habrá que despertarlo. Y gritaban a grandes voces y se sajaban según su costumbre, con espadas y lanzas, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Y sucedió que pasado el mediodía, se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Hasta aquí podemos notar que los profetas de Baal y Acera estaban aterrorizados. Quizá miraban al sol ahora que comenzaba a descender. Sabían que no pueden ganar, su única posibilidad era un empate. Y cada vez son más las personas del pueblo de Israel que se han convencido de que Baal no existe. ¿Podrá acaso el Dios de Elías hacer algo distinto? Continuemos leyendo. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él, y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor, e hizo una zanja alrededor del altar,
suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. Dispuso después la leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto, y sobre la leña. Después dijo: hacedlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez. Y añadió: hacedlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. El agua corría alrededor del altar, y también llenó la zanja. Y sucedió que, a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios, y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro, y dijeron: el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Ahora permítanme compartir 2 enseñanzas sobre este pasaje. Número 1. Encender nuestra voluntad cada día es hacer lo que nos toca y dejar que Dios haga lo que le toca a Él. Al inicio de la lectura podemos notar que el rey Acab acusaba a Elías diciéndole: ¿eres tú el que perturba a Israel? Yo hubiera contestado tartamudeando: no, señor rey, yo no soy. Quizá usted me confunde con otra persona. Pero el profeta, en lugar de temer, él invierte la acusación y le dirige al rey sin ningún temor y le contesta: yo no he trastornado la casa de Israel, sino tú y tu casa, al haber abandonado los mandamientos del Señor y al haber seguido a los Baales. Elías bien pudo resistirse al encuentro con Acab, pues sabía que habían perseguido a todos los profetas y que él era el único que quedaba vivo en el lugar, pero no huyó. Al contrario, obedeció al llamado de Dios y confió plenamente en Él, encendió su voluntad y la unió a la voluntad divina. Elías ya había hecho su parte al aceptar el desafío, y ahora Dios se mostraría como el único y verdadero Dios. Luego de vaciar 12 cántaros de agua sobre el holocausto, quizá los pueblerinos se decían unos a otros: Elías ha enloquecido, ¿cómo va a prender fuego si le echa agua a la leña? Cualquiera sabe que la leña mojada no arde. Entonces, cuando llega la hora de presentar la ofrenda, se acerca al profeta diciendo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, oh Señor, eres Dios y que tú haces volver el corazón de ellos. Podemos aprender de esta oración que todo lo que Elías hizo fue ordenado por Dios, aún en los más mínimos detalles, pues dice: por tu palabra he hecho todas estas cosas. Entonces es cuando cayó el fuego del Señor, consumió todo el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. El texto nos muestra que no solo fue consumido el sacrificio, sino que a causa de tan alta temperatura también las piedras y el polvo de la tierra fueron consumidos. Pero qué escena tan solemne. La reacción del pueblo fue inmediata. Todos se postraron sobre su rostro y decían: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Este pasaje nos muestra claramente la fidelidad de Dios y su gran poder. Así que pongamos león a nuestra voluntad, haciendo lo que nos toca, y dejemos que Dios haga lo que a Él le toca. Enseñanza número 2. Encender nuestra voluntad cada día es compartir con otros lo que sabemos que Dios puede hacer. El mensaje de Elías fue corto, pero contundente. Cuando retó a los profetas de Baal, algunos de la multitud quizá empezaron a dudar y decían: Elías no está ni loco ni es un fanático. ¿Qué tal si Elías está en lo cierto? No fue necesario que Elías orara toda la noche para que Dios le respondiera en esa ocasión. ¿Cuál será la causa? Bueno, hay varias cosas que podemos observar. Primero, vemos el reconocimiento de Elías hacia Dios. Su oración es una declaración de la identidad de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel. En segundo lugar, vemos el propósito de la misma oración. Todo lo que Elías quería
era que se manifestara claramente ante todo el pueblo que Jehová es el único Dios verdadero y que Él es quien hace que los corazones de los hombres lo busquen de nuevo. Entonces Elías esperó hasta el momento oportuno, cuando todos estaban mirando. La tensión de los cientos de profetas agotados, ensangrentados y fracasados se notaba en el ambiente, como si fuera la final de un mundial de fútbol. Todos estaban pendientes de cada movimiento que el profeta de Dios hacía. Nosotros, al unirnos a la voluntad de Dios, podremos ser testigos y partícipes de grandes milagros que de otra forma no se podrían realizar. Aceptemos el desafío a poner nuestra voluntad al servicio de Dios. Pongamos todas nuestras ganas, nuestra entrega, nuestra fe, nuestra acción y dejemos que Dios se encargue de encender el fuego. Dios te bendiga.